Estamos en el siglo II de la era cristiana. En el tiempo en que los cristianos no habían formulado aún su iconografía, sus símbolos o sus mitos, en un sentido, esto representa el otro mundo. Las regiones tenebrosas donde los iniciados contactaban con las divinidades. Es la luz que penetra en la oscuridad, buscando un camino a la vida futura. Los portales de la inmortalidad a través de la muerte. Y así, los iniciados llegaban aquí en total oscuridad, quizás sin antorchas, a impregnarse del espíritu del lugar. Simbolizaban el tránsito de la vida a la muerte y a la resurrección. Entre la gente que venía aquí estaban los primeros cristianos. Todavía existía un vínculo entre los cultos mistéricos del antiguo Egipto y la religión gnóstica. Y vemos a los cristianos practicando los rituales de los egipcios. Hoy vemos el cristianismo y parece muy variado, desde los baptistas a los ortodoxos rusos, a los calvinistas y a los católicos romanos. Pero en el siglo I la variedad era mayor aún, porque no existía el canon de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo universal, ni tampoco una estructura específica. Lo que me fascina es que entonces el cristianismo era más plural de lo que es hoy. Sabemos que hubo muchos evangelios que los seguidores de Jesús leyeron, escribieron, veneraron, y también muchas otras obras, cartas, epístolas, poemas, himnos. Los cristianos contemplan los inicios de su fe con nostalgia. Un tiempo en que la palabra de Jesús y sus apóstoles sonaba como auténtica, cuando el credo era claro y su contenido incontestable. Pero ahora los documentos descubiertos arrojan otra luz sobre sus orígenes. Si los cristianos hoy veneran a Jesús como al único Hijo engendrado por Dios, que murió para redimirnos de nuestros pecados, los primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido creencias diferentes. Los cristianos. A 395 metros bajo el nivel del mar, las orillas del Mar Muerto son el lugar de menor altitud de la Tierra. Es espectacular debido a los acantilados que se alzan poco después. Fue aquí donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, en 11 cuevas salpicadas por el interior de los acantilados, todas dentro de una distancia de 3 kilómetros. En la década de 1940, una de las dificultades era la confusa situación política. Las cuevas estaban en Jordania antes de que existiera el actual país de Israel. Mientras los documentos recorrían los barrios pobres de Jerusalén en busca de alguien que supiera su valor, estalló la guerra por la independencia de Israel. Casi perdido entre las noticias sobre la contienda, un comunicado hecho en Baltimore por el cronista W.F. Albright sacó los pergaminos a plena luz. Dijo que eran de la época de los macabeos, de Herodes y por lo tanto de Jesús. Era el 12 de abril de 1948. La constante lucha en Israel no facilitó el estudio de los manuscritos. Y al saberse su verdadero valor, se buscaron más en los acantilados cercanos a la cueva donde se descubrieron. Aunque la cueva 4 fue la más importante de todas, en las 11 cuevas descubiertas durante 10 años había manuscritos, lo que significó que muchos fragmentos circularan por el mercado negro de antigüedades. 50 años después de su descubrimiento en 1947, los manuscritos del Mar Muerto siguen conservando todo su misterio. Los eruditos continúan debatiendo sobre quién los escribió. Fueron escritos en hebreo, arameo y griego, y reflejaban claramente los libros del Antiguo Testamento. ¿Pero eran cristianos también? No resultaba tan fácil establecer esa relación. Trabajando como detectives, los eruditos seguían las pistas y hacían preguntas lógicas. Las cuevas están cerca de una antigua comunidad llamada Qumran, a orillas del Mar Muerto, en especial la cueva número 4, muy próxima a ella.
Hoy en día las ruinas de Qumran se cuecen en silencio bajo el sol, pero para los arqueólogos estas piedras hablan como un libro abierto. Se cree que aquí vivía un grupo judío radical, los esenios, pero los manuscritos del Mar Muerto confirman que las raíces del cristianismo son claramente judías. Hay ideas en los manuscritos que tienen cierta relación con las ideas de los primeros textos cristianos que pertenecían claramente a los antiguos judíos. Los primeros cristianos eran judíos, ¿no es así? Y por supuesto estaban imbuidos de la cultura, incluida la cultura literaria y los pensamientos de las personas entre las que vivían y con las que se relacionaban. Eso es lo que los manuscritos han revelado, que como mínimo el cristianismo tomó prestados conceptos, ideas y textos de los manuscritos, pero que luego evolucionó y se convirtió en algo muy distinto al judaísmo. Otro ejemplo. El clan Taamire de beduinos conocía el camino de memoria. Durante generaciones sus ancestros habían llevado los rebaños a través de las lomas del desierto de Judea, junto al Mar Muerto. En 1947 el joven Mohamed Adi, apodado El Lobo, busca una cabra perdida. Al menos esa es la historia preferida. O tal vez estaba buscando viejos objetos para venderlos a los comerciantes de Belén. Un afortunado tiro de piedra produce un extraño sonido que reverbera en el interior de una gruta. Así fue como se descubrió la primera de las 11 cuevas en las que unos 2000 años antes, unas gentes aterrorizadas ocultaron sus textos más sagrados. Cientos de manuscritos de la Biblia, junto con comentarios y normas de su comunidad. El hallazgo más valioso y controvertido del siglo, un descubrimiento que arrojó una luz inesperada sobre la historia de la fe judía y cristiana. Las catacumbas del Museo Rockefeller en Jerusalén son el mayor depósito de pergaminos y pequeñas piezas, textos y fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. Durante décadas, los manuscritos del Mar Muerto han estado sujetos al interés público. Aireados por la prensa que informó sobre el lento avance de la investigación, convirtiéndola en un escándalo científico, y también por la naturaleza de los rollos en sí mismos, documentos de un tiempo en el que se configuró nuestra religión y gran parte de nuestra cultura. La controversia ha rodeado siempre a los rollos. Hallados justo en el momento en que Palestina se partió en dos y surgió el Estado de Israel, estos documentos se dividieron a los dos lados de la frontera. Unos sacerdotes dominicos franceses de la Escuela Bíblica de Jerusalén Este dirigieron a un pequeño grupo de científicos, casi todos católicos. Más tarde correrían rumores de un complot del Vaticano para impedir que se hiciese pública la información que afectaba al cristianismo. El antiguo asentamiento de Qumran, sede de la gente que escribió y ocultó los manuscritos. Se hallaron documentos en 11 cuevas del entorno y puede que haya más. Los tesoros más ricos se encontraron justo al otro lado, separados de Qumran por una grieta profunda y peligrosa. Los arqueólogos estaban excavando justo al otro lado del camino, fuera de Qumran. Iban para un fin de semana y al regreso encontraron a los beduinos que habían hallado esa gran colección de manuscritos. Justo ante sus narices. Ellos habían estado trabajando allí, pero no encontraron nada. Muchos pensaron que cuando estos lugares fueron destruidos, los romanos vieron que algunos sectarios huían e intentaban esconder algo en esta cueva. Los siguieron y descubrieron esta enorme colección de manuscritos. Entonces los despedazaron con sus espadas. Pero para mí la verdadera historia de la cueva está en estos agujeros. Aquí se apoyaban unas vigas de madera que se extendían por la cueva, y esta era en realidad la biblioteca de la secta, el vasto tesoro en el cual se encontraron unos 600 manuscritos sobre un total de unos 800. Aparentemente,
Estos textos estaban colocados en esos estantes de madera, sostenidos por las vigas. Cuando los arqueólogos entraron aquí, se hallaron restos de 1 metro de grosor. Todo se había venido abajo. Así estaba la mayor biblioteca judía de la antigüedad, en 80 o 100.000 pedazos que posteriormente fueron clasificados en unas 20.000 piezas pertenecientes a unos 800 manuscritos diferentes. Una tarea monumental que iba a llevar años. Pero cuando los años se convirtieron en décadas, la expectación mundial de los expertos se transformó en irritación y furia. Después de 40 años solo se publicó 1/3 del material. Los pocos especialistas que trabajaban en ellos impedían el acceso al resto. La única interpretación reconocida de los manuscritos era la suya. Para los otros, la investigación se convirtió en un escándalo científico. Siempre que haces una simple pregunta, es muy sorprendente. Haces una simple pregunta y cuanto más simple es, menos probabilidad tienes de obtener una respuesta. ¿Es así? Nadie sabe lo que hay en los documentos inéditos, excepto este encantador círculo, este pequeño club que lo ha acaparado todo. El monopolio de unos pocos estalló por otro escándalo. En una entrevista, el profesor e investigador John Strugnell, un ferviente católico, llamó al judaísmo una horrible religión que era originalmente racista.